Hola Diego, buenas noches. ¿Se sabe algo ya sobre la nueva utilización del Valle de los Caídos? Hola, buenas noches. Bueno, lo que se sabe es una mala noticia. Se sabe que el ministro de Justicia, Bolaños, viajó al Vaticano a negociar con el secretario de Estado la nueva utilización del Valle de los Caídos y han llegado a un acuerdo que consiste en respetar lo que es la zona del altar y todo lo que es la zona circular de este altar y los bancos que rodean el mismo, y después, digamos, darle una utilización en manos del gobierno socialista, digamos, a todo lo que es el camino para llegar al altar, es decir, que todo lo que es la basílica, desde la entrada hasta debajo de la cúpula, pues queda su utilización en manos del gobierno. El gobierno, por lo visto, ha impuesto también el cese del prior del Valle de los Caídos, el abad Cantera, por la decidida defensa que este abad ha hecho del conjunto del Valle de los Caídos. Hay que decir que el Valle de los Caídos fue un monumento funerario para la reconciliación, para que los caídos, para que los bandos en la guerra civil encontraran la paz, el descanso, precisamente en la muerte, y con el deseo, efectivamente, de enterrar allí a personas que habían luchado en los dos bandos sin ningún tipo de distinción. Yo recuerdo las palabras de mi padre cuando yo era pequeño. Yo nací en el año 44, 5 años después de terminar la guerra civil, y cuando tuve un poco sentido de razón, mi padre, recuerdo que cuando yo le pregunté en una ocasión por la guerra civil, que había sido esto, él me dijo una cosa muy sencilla: mira, hijo, la guerra civil ha sido un fracaso generacional, ha sido la página más triste de la historia de España, y lo que yo deseo es que, desde luego, no se vuelva a repetir. Es decir, en el bando vencedor, mi padre era del bando vencedor y estuvo prisionero más de 2 años en 2 checas, primero en la de Bellas Artes y después en la de General Díaz Porlier. No estaba animado de ningún ánimo de venganza ni de revancha. Solamente decía que como españoles habíamos fracasado. Entonces, esta noticia que nos ha venido del acuerdo del Vaticano con el gobierno de España es una mala noticia. Hay que decir que cuando se fundó el Valle de los Caídos se firmó un concordato con la Santa Sede, en donde se le asignaba la protección a una orden religiosa que ha estado manteniendo el Valle de los Caídos, y según ese concordato, según ese tratado, el gobierno no podía meter sus zarpas, digamos, en el conjunto del Valle de los Caídos. Sin embargo, al firmar ahora o estar de acuerdo en firmar otro tratado, el tratado anterior queda sin validez. Y lo que resulta indignante es que precisamente un monumento que fue concebido para la reconciliación de una generación de españoles que no supieron hallar la convivencia y tuvieron que acudir a las armas
para, en muchos casos, digamos, salvar la vida, porque recuerdo que antes de estallar el alzamiento, antes de haber el alzamiento en el 17 de julio del año 36, al proclamarse la Primera República, sí que se organizó una oleada de incendios de conventos, de iglesias, de asesinatos de sacerdotes, de monjas, de violaciones, que la gente de la izquierda tenía muy presente en su memoria, aunque no la hubieran vivido, pero se la habían transmitido de voz en voz. No hay nada más que recordar aquella escena de la actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que entraba con el pecho descubierto en la iglesia de la Universidad Complutense diciendo arderéis como en el 36. Es decir, que el asesinato, las violaciones de los sacerdotes fue una de las causas de ese alzamiento. Es evidente que después de ese alzamiento incluso se generaron grandes secuestros de personas pacíficas, mujeres, ancianos, niños, que tendría su página más, una de las páginas más relevantes sería precisamente aquí en Madrid, cerca de Madrid, en Paracuellos del Jarama, donde ametrallaron a más de 6.000 personas. Evidentemente, personas que no tenían que ver en su mayor parte con las Fuerzas Armadas y que eran civiles, que a lo mejor su único pecado era ir a misa de 12 o ser católicos. Entonces, da vergüenza que la Iglesia Católica, que el Vaticano se haya prestado a semejante ataque, que significa un ataque al símbolo cristiano que preside este Valle de los Caídos, que es la cruz, y, digamos, quieran como hacer de un sitio que es religioso desde mucho antes de entrar en la basílica, sino desde el mismo momento que entras en la explanada, hacer una resignificación del Valle de los Caídos que no estaba hecho para ello. Entonces, en tiempo de Franco, a mí me extrañaba que el generalísimo, cuando iba a un templo, los propios sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, le pusieran bajo palio, digamos, siendo un jefe del Estado, siendo un político. Ahora, como el poder está en otro lugar, el Vaticano lo que hace es plegarse a ese poder. Habría que preguntarle a la Iglesia si el haber llegado a ese acuerdo se debe a que, en compensación, a lo mejor el gobierno va a no cobrarles el impuesto de bienes inmuebles que toda la Iglesia tiene por toda España, o que les ha ofrecido el gobierno a cambio de esta muestra de cobardía. Y realmente yo, que soy católico y que soy cristiano, me avergüenzo de la cúpula eclesial del Vaticano, me avergüenzo de la cúpula eclesial de España y me avergüenzo de un gobierno que monta tenidas masónicas para sacar de su tumba a una persona que está enterrada, que fue Francisco Franco, y que encima después no permiten a su familia que lo entierre donde deseaban hacerlo. Este cúmulo de canalladas retratan muy bien a un gobierno cuya única preocupación es buscar salidas para que los españoles no piensen
en la presunta corrupción de la familia del presidente del gobierno. Buenas noches. Buenas noches, gracias.